¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios como cada día. Así que lo hacemos como cada día, comenzando con una oración. Querido Padre, nos entregamos a ti y pedimos que las lecciones que habremos de sacar del estudio de hoy sean para honra y gloria de tu nombre, que podamos aprender de lo que en el pasado sucedió para que no nos pase ahora lo mismo. Ayuda a que nuestro corazón sea crédulo y que tengamos al Espíritu Santo tocando a nuestro corazón y haciéndonos ver aquello que es lo más importante, nuestra relación contigo. Creer en ti. Lo pedimos y agradecemos por Jesús. Amén. Muy bien amigos, hoy nos toca ver el pacto Israel. El pacto Israel. Es un pacto con aquel pueblo. Pacto que Dios ya había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, que ya había hecho también con Noé. Y como hemos venido repitiendo día tras día, es un único pacto que Dios hace con todo lo que esto implica. Veíamos que el pacto y el evangelio van juntos, la ley y el evangelio van juntos. Así que vamos a ver dos versículos hoy donde nos muestra por qué a pesar de todo Dios hace realidad aquella promesa de ponerlos en una tierra prometida y por qué cumple esas promesas. Si nos vamos a Deuteronomios capítulo 9, versículo 5, que es el versículo que encabeza nuestro estudio de hoy, vamos a encontrar la primera frase que es, diríamos, demoledora. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Fíjense qué frase, ¿no? No es por tu justicia ni por tu rectitud que vas a poseer la tierra de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran los que vivían en la tierra que Jehová le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob como herencia. Continúa el versículo y dice, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. A ver, lo hemos venido planteando, porque a veces nos cuesta entender cómo Dios, ese Dios de amor, mató a tantas naciones, mató a tantas personas, incluso inocentes como eran los niños, elementos creados indefensos como eran los animales. Así que, bueno, dice que no fue porque no tuvieron su periodo de arrepentimiento, no tuvieron su oportunidad de arrepentirse. Todos la tenían. El gran problema es que la impiedad de estas naciones hacía que Dios fuera eliminándolos para también sacar un poco la maldad que había ya sobre la tierra. Y en Deuteronomios 9:27, versículos más adelante, dice, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado.
Recordamos nuevamente que el pueblo, desde que salió de Egipto, salió feliz de dejar la esclavitud como forma de vida, pero su comportamiento durante el tiempo que llevaban en el desierto, mucho dejó que desear. Su comportamiento muchas veces fue estruendosamente en contra de los principios de Dios, en contra mismo de Dios. Y ante el más mínimo problema ya hacían todo un escándalo importante. Por lo tanto, Moisés dice acá, relatando lo que sucedía, dice que te acuerdes de aquellos siervos como Abraham, Isaac, Jacob, no contemplando el pecado de este pueblo que continuamente era casi de continuo, con pensamientos muy centrados en sí mismo. Nos sacaste de Egipto para que muramos de hambre, no nos das agua, no tenemos comida, el sol nos quema, la noche nos congela. Todo esto hacía que este pueblo fuese vez tras vez agrandando sus quejas. Y si vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 2 y el versículo 24 y en el capítulo 6 y el versículo 8 nos dice lo siguiente: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Aquel pueblo se sentía un pueblo sufriente en el desierto, un pueblo desprotegido. Sin embargo, Dios mismo iba con ellos, pero ellos no tenían la capacidad de ver a ese Dios, porque recordaban solamente lo que en su pasado habían tenido. En el capítulo 6 y el versículo 8 dice: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Aquí ya le habla directamente Dios a su pueblo. Dice: así como les prometí, lo voy a cumplir. Les voy a dar la entrada a ese lugar. Y en Levítico 26, 42 dice: entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. ¿Es que Dios se había olvidado de lo que había hablado con cada uno de ellos? ¿Será que era el mismo pacto? Como venimos diciendo desde el mismo comienzo, el pacto es uno solo. Es un único pacto que lo fue reafirmando con Abraham, que lo reafirmó con Isaac, que lo volvió a reafirmar con Jacob. Y no es que Dios tuviese falta de memoria, les había prometido una tierra, pero su maldad los iba llevando cada vez más lejos de esa ciudad a la que el Señor les había prometido. Y el gran símbolo de salvación fue ese éxodo, ese peregrinar por el desierto
tratando de buscar esa ciudad que el Señor estaba preparando. Es que aquel pueblo, aquellos que estaban dando vueltas por el desierto durante 40 años, pudiendo haber entrado a los 40 días, no eran los que habían salido, eran los descendientes. Pero esos descendientes también tenían ya, como diríamos hoy, sus mañas, y ya se seguían quejando y seguían manifestándose en contra de Dios. Entonces, ya antes de que pudiesen entrar en la tierra prometida, dice una frase que es muy impactante, muy bonita también. Es decir, que incluso antes de que nacieran los beneficiarios del pacto, ya tenían una tierra para heredar. Ya tenían la gracia de Dios, ese favor, ese don, ese regalo que Dios les hacía. Por ende, el pueblo en sí no tenía ningún mérito. A ver, las derrotas que tenían los otros pueblos no eran derrotas porque el pueblo de Israel fuera un pueblo guerrero. Eran derrotas que Dios cumplía a través de ellos para que ellos pudiesen seguir creyendo y confiando en ese Dios que les había prometido una tierra. Y el centro de ese pacto lo encontramos en Éxodo 20, es el Evangelio y la ley y el Evangelio. Y fíjense qué cosa rarísima, porque el pueblo, cuando llega al Sinaí, Moisés sube a encontrarse con Dios. Y mientras Moisés estaba allí recibiendo de manos de Dios las instrucciones para su pueblo, ¿qué estaba haciendo el pueblo ahí al pie de la montaña? Adorando ídolos. Volvieron atrás muchísimo tiempo. Dios les estaba brindando una ley de amor, de buena convivencia, y sin embargo ellos, por otro lado, estaban haciendo todo al revés. Y pensando en esto, se me ocurrió pensar algo que tal vez cuando lo escuches digas, es totalmente descabellado, pero creo que es real. Es como que si fuésemos a la iglesia y el pastor, en lugar de venir a predicarnos, va a un lugar apartado a orar para presentarnos el tema que corresponde. Y mientras él está orando, los fieles dentro de aquella iglesia se ponen a contar chistes, a hacer bromas, a recordar algunas anécdotas, y se arma una charla muy animada, poco espiritual. Bueno, más o menos algo así pasó con aquel pueblo. Aquel pueblo que en lugar de estar concentrado esperando las directivas de Dios, comenzaron a protestar y a recordar las viejas costumbres. Por lo tanto, la invitación es a que nos olvidemos de esas viejas costumbres. ¿Por qué? Porque tenemos una verdad presente, tenemos algo que es de hoy. Por lo tanto, una y otra vez en Deuteronomios se instó a este pueblo a obedecer esa ley,
como parte del pacto que había entre Dios y su pueblo, lo que hizo ahí en el Sinaí. Así que, ¿qué papel juega la gracia, el regalo, el don dentro de esto que hemos visto? Fíjense qué importante que es. Y hay una frase que me llamó mucho la atención. Dice, no podemos hacer nada para merecer el favor divino. Ni ustedes ni yo podemos hacer nada por nosotros mismos. Ni somos capaces de vivir de acuerdo a sus estipulaciones, de acuerdo a los 10 mandamientos, a la ley. ¿Sí? ¿Acaso podemos cumplir los 10 mandamientos por nuestra propia fuerza y voluntad? No. No. Así ocurre con nosotros hoy. Así como pasó con el pueblo incluso recibiendo de manos de Dios la ley, estaban de fiesta adorando a un ídolo. Pero por su gracia, ¿sí? Otra vez allí aparece su gracia, su don, su regalo, su bendición. Dios nos extiende su pacto, nos perdona cuando lo quebrantamos y nos ayuda a mantenernos fieles a Él. Queridos amigos, el pacto que hizo desde el comienzo, donde nuestros primeros padres lo rompieron, es el mismo pacto que también se nos extiende como un regalo hoy, como una posibilidad hoy de poder encontrarnos muy pronto con nuestro Padre Celestial. Él fue a crear mansiones, fue a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, donde podamos vivir por la eternidad gozándonos en la posibilidad que nos da de poder estar juntos nuevamente. Que el Señor nos ayude, que perdone nuestra iniquidad, nuestro pecado, nuestra corrupción, y nos mantenga firmes en la fe, en la confianza, para que cuando venga la tentación de romper ese pacto, de romper el cumplir con la ley de Dios, que podamos tener la fuerza suficiente como para enfrentar al enemigo y sentirnos victoriosos con la fuerza que solamente Dios nos puede dar, que nos quiere dar y que seguramente si se la pedimos la va a dar y nos va a hacer victoriosos. Que el Señor nos dé esa fortaleza. Oremos para que el Señor tome posesión de nuestra vida, de nuestro corazón, y nos estemos preparando para ese encuentro que será muy, muy pronto con Él en las mansiones celestiales. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo estudio para continuar hablando de este pacto que es para vos y para mí. Que el Señor te bendiga.